Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta ruta por España en el Foro de Recursos Humanos, viviendo virtualmente, estando en directo en distintos lugares, pues en la radio, en las redes sociales, en Twitter. Ahora estamos en directo, en esta ruta virtual que estamos haciendo con DKV, con AENOR, con OpenHR, por toda España. Y hoy nos toca Palma de Mallorca, las Islas Baleares. Bueno, esto siempre lo digo, pero la próxima tenemos que hacerla en directo y presencialmente en las Islas Baleares, y creo que AENOR nos está preparando algo, pero luego nos lo dirán por ahí para hacer pues una reunión como Dios manda en las Islas Baleares. Bueno, ¿qué quieren que les diga en estos momentos? Tiempos de mucha incertidumbre. Yo siempre digo también que, hablando de salud, de mucha esperanza. La salud es clave en estos momentos, día a día, en todas las organizaciones, y la salud mental, la física, es un factor clave en las empresas españolas. Ayer me hablaban del engagement racional y del engagement emocional. Compromiso sí, pero la salud pasa también por ese compromiso y por la comunicación y transmitirla a todos ustedes. En esta ruta pretendemos charlar con destacados directivos de recursos humanos, con partners muy interesantes como OpenHR, como AENOR, como DKV, que nos acompañan en estas rutas por España ya conocidas. Hoy en Palma de Mallorca voy a saludar a nuestro invitado. Nos vamos a acercar a Globalia, primer grupo turístico español en un entorno, bueno, pues ahora complicado. Y en este entorno también de salud, crisis económica, déjenme que salude a Antonio de la Fuente, director corporativo de Personas, Cultura y Talento de Globalia. Querido Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por vuestra invitación. Aquí estamos, soportando todo lo que tenemos encima. Bueno, más actual que nunca, ¿eh? Una empresa como la tuya, sector turístico Globalia, no se puede ser más actual hoy mismo, hoy día. Sí, no, la verdad es que, hombre, nos gustaría estar más en la actualidad y en la prensa por los hoteles, las playas, los aviones, los viajes, el inserso, etcétera, 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 pero tristemente, desgraciadamente, pues estamos en primera línea de periódicos día sí, día no, como consecuencia bueno, de la situación tan complicada que tenemos como consecuencia de la crisis del coronavirus. Pues mucho ánimo y un abrazo muy fuerte a todos los empleados, hombres y mujeres, equipo directivo de Globalia, que nos acompaña hoy con su director corporativo de Personas y Cultura y Talento, y presidente también, lo tengo que decir, de Adirrelab, que es una destacada asociación de directores de relaciones laborales que ha avanzado mucho en los últimos años. Ahí también tenéis trabajo, Antonio, en los próximos meses, ¿eh? Ahí también tenemos trabajo, efectivamente. Ahí están lo que llamo yo coloquialmente y cariñosamente, estamos los fontaneros. Está el legislador que se reúne con sindicatos y con patronal y que redactan reales, decretos ley, etcétera, etcétera. Y luego estamos pues los directivos de relaciones laborales, que somos los fontaneros, los que al final tenemos que arremangarnos y tenemos que aplicar toda esa marabunta legislativa y tan complicada, ¿no?, que tenemos por delante. Pues con Antonio de la Fuente vamos a hablar de la salud en la empresa española y los elementos claves ante todo este regreso. Y déjenme que salude también. Nos vamos al despacho y a la sucursal de DKV en Islas Baleares. Allí está José Manuel Barreiro, que saludo a esta hora. Querido José Manuel, bienvenido. Muchas gracias, Francisco, y en primer lugar daros la enhorabuena por esta iniciativa y que nosotros colaboramos pues tan bien y tan gustosamente, y sobre todo que la habéis traído también aquí a Baleares, como sabéis, pues también un punto clave en estos momentos tan importantes de crisis económica, donde más se nota, ¿no?, que en otros sitios, por el peso que tiene dentro de la economía autonómica, ¿no? Y también, oye, como que no, agradecer a Foro de OpenHR y a AENOR pues su colaboración en este evento. Así que estamos encantados, y por supuesto a Antonio, que es un referente no solo aquí, sino a nivel nacional en el tema de gestión de personas, ¿no?
Pues con él vamos a tener oportunidad de charlar todos, luego en tertulia también. Me voy al despacho de AENOR ahora, de Soledad Seisdedos, directora de AENOR en las Islas Baleares. Querida Soledad, bienvenida, muchas gracias. Gracias a ustedes, a OpenHR, a DKV y a Globalia por haberme permitido participar en este foro en estos momentos donde AENOR quiere seguir estar al lado de todas las organizaciones, generando confianza entre el tejido empresarial, entre los clientes y las organizaciones, y en temas de recursos humanos, pues con distintas herramientas como la ISO 45000 y Empresa Saludable, de lo que tú has comentado anteriormente. Y enhorabuena Globalia, porque aunque estén siendo una época muy dura y complicada para nuestra comunidad, la verdad es que son un ejemplo de lo que es trabajar un servicio de calidad con preocupación por el medio ambiente y con mucha preocupación por el bienestar de sus trabajadores. Muchas gracias, Soledad, que se quedará con nosotros para compartir tertulia, y saludo también a José Juan Martín, CEO de OpenHR, que nos acompaña desde una visión muy tecnológica del mundo de los recursos humanos. José Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Fran. Encantado de estar con vosotros. Encantado de estar con AENOR, con DKV, con Globalia. Nosotros somos software de recursos humanos y nos gusta estar con gente de recursos humanos, hablando de recursos humanos en esta época que nos toca y en todas. Muy bien, pues casi voy a pedir la ayuda antes de entrar en debate con Antonio y preguntarle de José Manuel y de Soledad, porque claro, esto es un entorno virtual, no tenemos más remedio que estar en entorno virtual. Bueno, entrando en debate con Antonio de la Fuente, director corporativo de Personas, Cultura y Talento de Globalia. Bueno, Antonio, no sé cómo podíamos empezar, pero hablando de salud en la empresa, quizás una descripción de cómo habéis y cómo estáis trabajando vosotros en estos momentos todos estos asuntos de salud. Pues bueno, lo primero, volverte a dar las gracias por habernos invitado y haber considerado que podíamos aportar algo interesante hoy en la charla que estáis llevando por toda España. También daros las gracias por el vídeo tan chulo que habéis puesto, porque la verdad es que aparte de que es una preciosidad la isla y el resto, tanto de Ibiza como Formentera, como Menorca, es decir, Palma de Mallorca, hay que reconocerle que tiene un atractivo tremendo, y la verdad es que espero que todos los que nos estén escuchando, nos estén viendo, pues les pique el gusanillo del turismo y se empiecen a animar a comprar viajes, aunque sea para dentro de un tiempo, cuando ya las cosas estén más tranquilas, ¿no? A mí hay que decir que en Palma de Mallorca, vamos, todo lo que es, yo estoy a caballo entre Madrid y Palma y me han acogido siempre con los brazos abiertos y les estoy súper agradecido. En relación con lo que tú me comentabas, ¿cómo lo estamos llevando? Hombre, yo lo primero que, antes de entrar en el fondo, te diría es que yo creo que tenemos que tener claros todos los que nos dedicamos al mundo de los recursos humanos, que la salud de los equipos van a marcar la salud de los resultados. Para mí eso es esencial. Y una buena salud física y mental en estos tiempos van a hacer que los equipos sean más potentes, sean más productivos y los resultados sean mejores. Si no tenemos claro eso, pues yo creo que estamos empezando mal en el primer escalón. El COVID ahora mismo es lo que ocupa nuestras mentes diariamente. Entiendes, el telediario, cualquiera de las cadenas automáticamente están dando datos de salud, datos de contagios. Nos hemos puesto, lógicamente, a preparar protocolos de trabajo para cuando tiene que ser presencial, protocolos de trabajo para cuando ahora mismo pues tiene que ser desde el domicilio. Ya sabéis que recientemente se ha publicado el nuevo Real Decreto Ley del trabajo a distancia o del teletrabajo, que entrará en vigor el día 13 de octubre. Nos hemos puesto a trabajar, lógicamente, para evitar, en la medida de lo posible, cualquier tipo de contagio, sobre todo con todo lo que tiene que ver con la vuelta al cole y con la asistencia mayor a las oficinas. Y bueno, pues la verdad es que toda esta situación, bueno, en Madrid ya la conocéis, en Palma de Mallorca también hay
una situación no similar, gracias a Dios, pero que hay algún barrio que también se tiene que estar confinando. Y bueno, ya parece que nos habíamos acostumbrado a partir del día 22 de junio, cuando se levantó el estado de alarma, nos habíamos ido acostumbrando poco a poco. Yo fui de viaje a finales de julio y la verdad es que aquello era como si fuera uno por primera vez a la luna. Una cosa, luego ya te acostumbras, ¿no? Y lo haces de manera natural, pero al principio fue complicado. Pues bueno, cuando ya nos habíamos acostumbrado a tener todas esas medidas de precaución, pues ahora nos encontramos, por ejemplo, en Madrid, pues que tenemos que volver, lógicamente, a trabajar principalmente o prioritariamente desde el domicilio. Y bueno, pues esto nos hace, lógicamente, tener que estar constantemente, desde el equipo de prevención de riesgos laborales, que estar constantemente pues actualizando, repensando todos los protocolos e intentando acompañar, lógicamente, a todos los equipos en toda esta situación que no tiene precedentes y que, por otro lado, es que tampoco es la experiencia que hayamos vivido nos sirve, lógicamente, porque por la madurez directiva y la toma de decisiones, pero es verdad que cada día o cada semana, lógicamente, nos tenemos que ir adaptando y máxime en un grupo como en el mío, donde, bueno, pues tienes diferentes divisiones, como es la división aérea, que tiene que tener una serie de requisitos, la división de handling, todas las personas que están en el aeropuerto, que tiene que reunir otra serie de requisitos, agencias de viaje de calle, que es como si fuera pues cualquier local, cualquier tienda, hoteles que evidentemente tienen sus protocolos correspondientes y como no puede ser de otra manera, también pues todo lo que tiene que ver con las oficinas centrales. Así que nosotros, bueno, pues lo que está claro es que hemos puesto mucho foco, el equipo de prevención de riesgos laborales o de salud y bienestar está trabajando todos los días a todo rendimiento para que, lógicamente, la afectación en la salud que estamos viviendo pues sea la menor posible o inexistente, si es posible. Hay una cuestión que estamos preguntando también a todos los directores de recursos humanos y es, sobre todo ahora en la reorganización, la vuelta que se ha tenido en septiembre, parece que hace mucho, pero hace unas semanas, unos días, es la situación de las plantillas, ¿no? Ya no digo en general, ¿no? Pero quería conocer tu opinión también desde cómo lo estáis trabajando en Globalia. Lo digo por la importancia también para conseguir ese compromiso, gestionar esa incertidumbre, ese día a día, es la salud mental, ¿no? La capacidad de desarrollar bien el trabajo, como tú decías, salud es equipo y hay buenos resultados si hay salud en el equipo. Bueno, no sé si nunca antes, subrayo esta frase, recursos humanos tuvo que verse con con la salud mental como eje fundamental, pero desde luego, Antonio, ahora más que nunca, ¿eh? No cabe duda, no cabe duda. El tema de la salud emocional, la salud mental, en una situación como una pandemia de estas características, donde, por un lado, convive el miedo a contagiarte con la situación de estrés, en nuestro caso incluso de estrés de poder ver un grupo tan grande como el nuestro tener dificultades económicas como no había tenido nunca, porque el presidente lo ha dicho en multitud de ocasiones, hemos vivido mil batallas, de todas hemos salido bien librados y esta desde luego es la más difícil a la que nos estamos enfrentando. Claro, todo esto al final va al mundo de las emociones. Las personas, los trabajadores, los miembros de los equipos no son ordenadores, no son robots, somos personas que tenemos emociones, que tenemos sentimientos y luego, por otro lado, el ser humano, pues todo hay que decirlo, nos gusta más la parte negativa, que tiene a lo mejor un poco más de morbo, que la parte positiva. Es verdad que estamos intentando, lógicamente, empujar desde nuestra organización el positivismo, pero el ser humano tiende a esa negatividad, ¿no? Claro, todo esto es un caldo de cultivo para que el empuje y la ilusión de los equipos poco a poco se vea mermado, ¿no? Claro, si tú a esto ya le sumas el tema de los confinamientos, el tener que estar en el domicilio, el que no hay libertad de movimiento, etcétera, etcétera, etcétera,
pues lógicamente cuando no es por un lado es por otro que tenemos que poner mucho foco en la salud mental. Nosotros habitualmente y periódicamente, antes de que pasara todo esto, hacíamos encuestas psicosociales dentro del grupo, pues para evaluar la salud emocional y aplicar, como si dijéramos, las medicinas correspondientes pues a través del coaching, del mentoring, talleres de liderazgo. Pero claro, a todo esto, o sea, con todo esto que se nos ha caído encima, eso no es suficiente. Ahora mismo ya realmente necesitas herramientas más potentes, incluso talleres que hemos puesto en marcha durante todo el momento de confinamiento más duro, talleres online para intentar acompañar e insuflar a la gente y a los equipos que no pierdan la ilusión, porque esto al final acabará y nosotros, si Dios quiere, gracias a ellos y gracias a su resistencia, vamos a salir adelante, ¿no? Por otro lado, estamos ayudándonos también mucho es con las mutuas, porque las mutuas nos facilitan muchos datos para poder analizar y poner foco allí donde en un momento dado podamos estar detectando pues que esa salud, como decías tú, emocional o mental, pues está pasando una situación un poquito más delicada. Una última cuestión, Antonio Lafuente, por mi parte, y paso a la tertulia ya también con DKV y con Ainhoa, desde la prevención, ¿no? Ayer me decía un director de recursos humanos que nadie se acordaba en el comité de dirección de los responsables de prevención, ¿no? Hace unos meses, y ahora no empieza un comité sin información sobre prevención. Por lo menos, ¿qué experiencia estamos viviendo también desde áreas de prevención de recursos humanos en torno de la salud, de la importancia, ¿no? No llegan pandemias todos los días, pero esta va a durar y, por lo tanto, la prevención va a ser un elemento pensando hacia adentro y pensando hacia afuera de la organización. Correcto. Pues mira, la verdad es que hay que reconocer, el COVID no tiene nada positivo. En muchas ocasiones cuando veo a gente que habla en los medios de comunicación, por buscar algo positivo, mire usted, el COVID no tiene nada positivo. Es una situación absolutamente traumática, pero es cierto que nos ha hecho hacer subir varios escalones y a los equipos de prevención de riesgos laborales, que hasta ahora les conocíamos con la prevención de los riesgos laborales, pues ya desde hace años ya estaba el guiño de denominarnos salud y bienestar, ¿no? Que yo creo que está mucho más seguridad, salud y bienestar, mucho más enfocado, mucho más alineado con lo que es el objetivo de un equipo de prevención de riesgos laborales y muy enfocados en implantar planes de empresa saludable. Claro, todo esto pues nos ha venido lógicamente a reforzar en esa posición porque es cierto lo que tú dices, Fran, porque en el comité de dirección, en este caso en el de Globalia, yo represento esa figura. Es cierto que en otra empresa en la que estuve trabajando anteriormente, en ONO, teníamos un comité de dirección específico para temas de prevención de riesgos laborales porque podía haber algún tipo de actividad que pudiera ser peligrosa, pero es verdad que no están muy presentes o no han estado muy presentes en esos comités ejecutivos o comités de dirección. Ahora, por desgracia, Fran, pues es verdad que cuando hay algún tipo de reunión, yo ahora mismo las reuniones las tenemos de manera virtual, pues uno de los primeros puntos, aparte lógicamente de lo que tiene que ver con los resultados de negocio, es los resultados de salud. ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo está el asentismo? ¿Cómo se encuentra la plantilla? ¿Hay alguna persona que necesite algo? ¿Qué medidas vamos a poner en marcha? ¿Cuáles son los protocolos? ¿Cuáles son los EPIs? ¿De qué manera se está desinfectando o no desinfectando? Y bueno, es verdad que la última norma o las últimas normativas o los últimos criterios de la propia Inspección de Trabajo, donde ya se pone al mismo nivel el tema de un contagio dentro de una oficina como un accidente de trabajo y que además podría ser considerado, si no hay medidas de seguridad, como susceptible de ser sancionable o de recargo, pues esto lógicamente al final, o como digo, por desgracia, no por cultura, que es lo que nos hubiera gustado a todos, pues por desgracia nos ha puesto en el número 1 ahí del ranking. Bueno, insisto, desde luego no me alegro de que haya sido así, pero es una realidad y bueno, pues oye, a partir de ahí hay que aprovechar esa ola
para seguir trabajando en todo lo que no tiene que ver con la pandemia, sí que tiene que ver con el cuidado de la salud de nuestros compañeros. Pues doy paso, en este caso, a José Manuel Barreiro, a Soledad Seisdedos y a José Juan Martín para que se incorporen a la tertulia y podamos entre todos pues reflexionar y preguntar a Antonio todas las cuestiones que consideréis. Si te parece, Soledad, adelante. Pues José Manuel, perdón, Antonio, ya cambio los nombres. Perdón, Antonio. No te preocupes. Estoy ya muy mayor y esta época... No hay ningún problema. Adelante. Me ha encantado tu conversación, tu respuesta, y además es que te he leído algún artículo que tienes publicado en DKV en Internet y la importancia que le das a los recursos humanos para conseguir los objetivos de la organización, y estoy totalmente de acuerdo contigo. La diferencia de una organización es el recurso humano. Puedes hacer lo que sea, pero las personas es lo que hacen diferente a tu organización. Y hay algo que yo echo de menos, no sé si a ti te ocurre lo mismo. Con el teletrabajo está muy bien porque podemos trabajar y hacer reuniones mensuales, online, etcétera, pero yo echo de menos el contacto humano, la reunión de todo el equipo una vez al mes al menos, el poder comentar nuestras cosas. ¿Cómo tú has echado en falta ese tipo de contacto cercano y cómo lo habéis solucionado en Globalia? Yo lo echo mucho de menos. Si me puedes ayudar, te lo agradecería. Bueno, vamos a ver. Yo personalmente no me he dado ni tiempo a echarlo de menos el contacto, porque desde que nos confinamos esto ha sido una especie de cuesta abajo y la verdad es que he estado rodeado a través de Teams constantemente por gente. Nosotros el 25 de mayo el consejero delegado tomó la decisión de que esto ya empezaba a remitir y que teníamos que irnos acostumbrando a volver otra vez a la normalidad, y yo creo que lógicamente con todas las medidas de seguridad habidas y por haber, que os podéis imaginar, porque estuvimos, como digo yo, pensando muy sesudamente y de muchas maneras cómo podíamos volver para que fuera una vuelta segura. Y bueno, pues desde el 25 de mayo empezamos a volver, insisto, al principio de una manera muy, muy tenue, pero empezamos a volver con turnos, con organización flexible, con distancia, etcétera, etcétera. Bueno, pues del 25 de mayo hasta acá nos fuimos acostumbrando. La primera semana para mí, por ejemplo, yo esa primera semana volví muy cansado a casa porque es que no estabas acostumbrado a salir, coger el coche, irte a la oficina, etcétera, etcétera. Y la gente me trasladaba lo mismo, me trasladaba un poco que al principio era como un poco raro, pero la gente necesita, lo que dices tú, la gente, que somos personas y somos las que hacemos los resultados, necesita gente, necesitamos socializar. Y eso es una cuestión evidentísima, y el socializar, pues tomándote un tinto de verano, una cerveza o un agua mineral, cada uno lo que le guste, pues efectivamente era algo que la gente echaba de menos. ¿Qué ha ocurrido ahora en Madrid? Que hemos tenido que, viendo por dónde iban los derroteros, tanto en Madrid como en Palma de Mallorca, y por prudencia, porque yo creo que aquí estamos siendo prudentes, pues hemos tenido que tomar la decisión de volver otra vez a empezar a hacer más trabajo en casa que trabajo en la oficina. La oficina, si se tiene que ir, que sea como consecuencia de que hay algún tipo de necesidad que no se puede desarrollar en casa. Y al principio, cuando yo me acuerdo perfectamente, cuando nosotros comunicamos a la organización que íbamos a ir volviendo de manera paulatina y ordenada, y les costaba un poquito porque yo detecté muchos miedos, tuve que hablar tanto con los sindicatos como con personas y con equipos y con directivos para que confiaran en que esto iba a estar bien y no iba a haber ningún problema. Pues el problema que me he encontrado ahora, cuando les hemos dicho, oiga, vamos a ser prudentes, vamos a volver durante un tiempo, vamos a ver qué pasa con los rebrotes, pues el problema que me he encontrado ahora mismo es el contrario. Por lo que acabas de decir tú, resistencia a decir, joder, es que me da la sensación, es como que me va a faltar algo, y además ahora voy a ser más consciente de que me falta ese trato humano. ¿Qué estamos haciendo? Pues mira, la única cosa, es que lo único que se puede hacer es, desde mi punto de vista, es seguir trabajando mucho la comunicación
seguir estando ahí con ellos, acompañándoles. Ya no es una comunicación global urbi et orbi, no. Esto ya es una comunicación mucho más por equipo, mucho más individualizada, mucho más por grupo, y para eso hay un equipo de recursos humanos potente que trabajamos en Globalia con los HR Business Partners y con todos los especialistas de las diferentes materias, y es la única manera. La única manera es estar presentes todos los días para que no nos echen de menos, aunque tenga que ser a través de una pantalla. Y cuando nos trasladan sus problemas, pues intentar darles solución e intentar poner a su disposición herramientas para que lo sobrelleven lo mejor posible. Pues reflexiones de Soledad desde AENOR, reflexiones ahora de José Manuel Barreiro desde DKV, en directo. Bueno, pues desde DKV somos una empresa familiarmente responsable, somos una empresa certificada saludable, y bueno, en el cambio que tuvimos, en 48 horas estuvimos todos en casa directamente, es decir, que cambiamos nuestra forma de trabajar interna de un día para otro, y después volvimos todos los que estábamos en la parte de plantilla de cara al público, digamos, de las sucursales de toda España, volvimos un día y volvimos además con unas nuevas formas de trabajar que nos ha cambiado también en poco tiempo. Y todos estos cambios hacen que personal que está desarrollando la misma tarea, esté en su casa y otras están en presencial. Y yo ahora quiero preguntar a Antonio su experiencia y su visión sobre esto. Es decir, una parte y la otra ve agravios comparativos de estar en casa, porque uno piensa que está en casa y que tiene niños y que no tiene lo que tiene que tener. Y la que está en atención al cliente o está en local también ve que tiene más trabajo, más carga o menos forma de organizar su trabajo que la persona que está en su casa haciendo el mismo trabajo en distancia, ¿no? ¿Se te ha dado caso a ti? ¿Cómo ves el poder gestionar esta diferencia de forma de trabajar dentro de un grupo de personas? A ver, yo creo que aquí, bueno, es el tema del trabajo a distancia, el teletrabajo versus el trabajo presencial, que es una de las cuestiones que se han puesto mucho encima de la mesa. Es verdad que el trabajo presencial ha sido pues lo que estábamos acostumbrados, y en nuestro país no hemos sido muy teletrabajadores, por decirlo así. Hemos sido mucho más del presencialismo, y yo creo que era necesario, lógicamente, tener un equilibrio. El problema que tú me dices es el problema que apuntabas al principio, es en 48 horas nos hemos visto todos en casa, teletrabajando, con herramientas como la que ahora mismo estamos utilizando para vernos, y claro, ha sido tal pasar de 0 a 100, que claro, lo que dices tú, las personas, los equipos les ha costado mucho digerir. Por un lado, el teletrabajo, pues el otro día salía en los medios y tiene sus pros, lógicamente, pros para el tema de la conciliación, pros para el tema de la flexibilidad, pros para el tema de ahorros porque no tienes que desplazarte, porque no tienes que comer fuera de tu casa, y luego tiene otros contras que a lo mejor, como estábamos comentando, es el tema presencial, la desconexión o no desconexión, porque a lo mejor cuando tú estás teletrabajando, pues oye, es verdad que hay un momento en el que, y yo creo que nos pasa a todos, el que ves un correo y dices, bueno, venga, contesto y llega otro y dices, espera, que contesto y te están llamando a cenar. Y esto yo creo que nos ha pasado a todos. Claro, toda esa es la realidad. O sea, toda esa es la realidad. ¿Cómo hemos intentado solucionarlo nosotros? Pues mira, nosotros ya teníamos algún tipo de piloto y protocolo interno de teletrabajo. Y entonces, al final, es una cuestión de dar herramientas a los jefes, a los managers, para que ellos sean los que organicen el teletrabajo y el trabajo tanto presencial como a distancia con sus equipos. Herramientas me refiero a nivel de, oiga, mire usted, son pocas pautas, son pocas pautas de orden, ¿no? De orden para que esto, lógicamente, no haya como decías tú, un desequilibrio entre lo que sería el que está en un momento dado porque no puede hacerlo en su casa trabajando en la oficina, del que en un momento dado puede estar teletrabajando y que además por otras cuestiones de índole de intentar evitar contagios, pues resulta más recomendable, ¿no? Entonces, al final, esto estaba ya inventado, o sea, esto no pensemos que ha venido la ley, el Real Decreto Ley 2820 y nos ha
descubierto el mundo. Yo te puedo decir que ya estaba inventado, lo único que pasa es que no estábamos suficientemente, yo creo que no teníamos suficiente formación o no estábamos suficientemente preparados para absorberlo de manera tan rápida, ¿no? José Juan, desde OpenHR, ¿alguna reflexión con nuestro invitado? Sí, Antonio, ha sido muy interesante tus palabras. A mí me gustaría subrayar un comentario o un concepto que has dicho que lo considero muy interesante, además muy importante. O sea, has comentado en una primera etapa de confinamiento, en una primera fase en la que, pues nos fuimos todos y, era la comunicación de forma global y masiva hacia todo el mundo y tal, pero cuando hemos racionalizado y hemos tenido que volver y tal, estamos empezando, a racionalizar esa comunicación y ahora, pues, ya hablamos de una comunicación a departamentos, a grupos, más cercana, más segmentada, o sea, y ya has hablado mucho también de herramientas tecnológicas. O sea, a mí ese concepto me interesa mucho, creo que es muy importante, porque creo que todo no es mandar un WhatsApp a todo el mundo y con eso cumplimos el tema. Y, por supuesto, en el tema de innovación, de herramientas de innovación tecnológica que nos ayudan a segmentar todo eso. Cuéntame un poco o ahóndame un poco en ese concepto también, cómo lo habéis hecho. Sí, a ver, nosotros lo que hemos intentado, de la mano además del consejero delegado, que me dio una directriz nada más que nos confinamos, sabíamos que todo ese contacto presencial iba a desaparecer y él me dio una pauta de decir, oye, lo que no puede ser es que perdamos el contacto, te tienes que poner a trabajar rápidamente con todo el equipo de formación y desarrollo para generar herramientas de acompañamiento, que es lo que tú estabas diciendo, de acompañamiento y comunicación. Entonces, ahí lo que nosotros el equipo en este caso se inventó con sus propias manos, porque no hemos recurrido a ningún tercero, sino directamente nosotros con nuestras manos y con nuestros técnicos internos, tanto a nivel de recursos humanos como a nivel de sistemas, nos inventamos muy lógicamente en la línea con nuestra actividad un viaje. O sea, nos inventamos un viaje y a través de la intranet llegábamos a todos o a casi todos los trabajadores todos tienen conexión y pueden acceder a la intranet, pero no todos acceden porque son variopintos. Pues la persona que a lo mejor está metiendo maletas en el avión, pues a lo mejor es menos digital o menos tecnológico que un piloto que no hace falta o que una persona que está dentro de lo que es el corporativo o de la agencia. ¿No? Pues entonces intentamos aglutinar todo ese conjunto de personas y nos inventamos, como os digo, un viaje. Y en ese viaje había dos partes. Una parte que iba ya segmentada para lo que es la formación pura y dura, para que no perdieran ripio y que los equipos, después de todo esto, salían reforzados y no se quedaran obsoletos o oxidados. Y por otro lado había una parte que estaba muy enfocada en todo lo que tiene que ver con el mundo de las emociones y con el mundo de pues lo que estábamos comentando, de la salud mental, ¿no? Y hemos intentado mezclar una cosa con la otra, también utilizando herramientas de gamificación que fueran más atractivas, píldoras, etcétera, etcétera, etcétera. Es la manera en la que nosotros hemos ido capeando el temporal, esperando, lógicamente, que pudiéramos volver ahora, después del verano, que pudiéramos volver a una cierta normalidad. No sé si queréis preguntar algo más. Están llegando algunas cuestiones al chat, pero yo no quiero dejar de preguntarle a Antonio porque, insisto, es también presidente de ADIRRELAB, de la Asociación de Directores de Relaciones Laborales. Dos cuestiones, ¿no?, que va a ser muy interesantes en torno también al tema que estamos hablando con un responsable de recursos humanos de una gran compañía, y es la enorme creatividad que van a tener que tener, valga la expresión, los directores de relaciones laborales en los próximos meses. Bueno, no quiero decir que va a ser un otoño caliente, porque lo va a ser, pero realmente está cambiando el concepto también. Esta pandemia ha cambiado el concepto también de las relaciones laborales, ¿no, Antonio? Pues lamentablemente sí. Lamentablemente van a tener mis compañeros de la asociación mucho trabajo de aquí a final de año, y en el 2021 pues también, ¿para qué nos vamos a engañar? Porque nos va a costar mucho salir de esto y claro, el problema es que no hay un solo camino.
Nos estamos intentando dotar de herramientas como pueden ser los ERTEs, que lo que están de momento demostrando es que no estamos haciendo destrucción de empleo y estamos manteniendo a flote empresas que están muy perjudicadas por el tema de la pandemia. Pero efectivamente, o sea, van a tener un papel principal en el diseño de la estrategia del futuro, porque claro, esto nos va a cambiar. El mundo, por ejemplo, el otro día el director general de Europa decía, el mundo de la aviación a nivel comercial ya no va a ser el mismo. Nos tenemos que reinventar, ya no vamos a funcionar como estábamos funcionando. Y esto, lógicamente, que tiene que ver con la estrategia del negocio, se tiene que traducir a la estrategia de las estructuras, dimensionamientos, de lo que va a hacer la gente, y para eso tienes que ir, lógicamente, de la mano del profesional de las relaciones laborales, que es el que te tiene que ir orientando en qué medida y qué decisión tienes que tomar en cada caso. Con el agravante de que muchas de esas medidas y decisiones que tomamos pues son como decisiones de salto al vacío. ¿Para qué nos vamos a engañar? Yo no es una queja que quiera dar, lógicamente, en este caso al Ministerio de Trabajo y nada, mucho menos, pero es verdad que hay muchas decisiones que tomamos de salto al vacío. Y eso es un tema que vamos a tener que vivir y que vamos a tener que soportar. Y desde luego, por lo menos a los que yo conozco, están suficientemente preparados para asesorar a sus respectivas organizaciones para que salgamos todos, pues no sé si más reforzados, porque eso la verdad, ¿para qué os voy a engañar? Que no va a ser así, pero que salgamos todos adelante en la medida de lo posible y luego, bueno, pues tendrá que venir la recuperación correspondiente y posterior a cualquier tipo de crisis. Antonio, en relación a esto, y es un tema de mucha actualidad, y tú conoces bien, el Real Decreto de Teletrabajo aprobado en las últimas horas, ¿da poco pie a la flexibilidad cuando estamos hablando de flexibilidad? Bueno, yo no voy a ser políticamente correcto. Yo lo he dicho además en algún foro, en LinkedIn. Personalmente, yo lo leo. Oye, me parece que hay muchas cosas que ya estaban inventadas y que ya teníamos en nuestros protocolos y en nuestros acuerdos. Fantástico, tenemos un Real Decreto Ley. Antes no teníamos un Real Decreto Ley, teníamos un articulillo que lo desarrollábamos cada uno como podíamos. Pero yo os voy a decir que desde mi punto de vista, esto no, vamos, yo creo que va a a las empresas nos va a hacer, volver por el camino que teníamos hecho anteriormente y nos va a hacer muy difícil el que implementemos medidas de teletrabajo, porque hay una de las cuestiones esenciales que es el tema de cómo se va a gestionar todo el tema de los gastos, etcétera, la negociación colectiva. Y claro, en una situación como la actual, en la que estamos por sobrevivir, pues que nos vayamos a poner foco en de qué manera podemos en un momento dado establecer políticas y tal, pues yo, lamentablemente, sinceramente, soy bastante poco positivo en que esto vaya a servir de acicate a que el teletrabajo empiece a haber un teletrabajo profesional, no lo que teníamos hasta ahora, que era uno de campaña, pues vaya a estar más implantado de lo que estaba anteriormente. Ahora mismo, con el tema de la pandemia, como sabéis, hay un articulito, hay un punto que habla de que las situaciones en las que, por cuestiones de evitar contagios, las personas estén utilizando preferentemente el teletrabajo en vez del trabajo presencial, bueno, pues ahí hay como una especie de paréntesis, pero después de ese paréntesis, yo me imagino pues que todos, lógicamente, por esas cuestiones lo vamos a seguir utilizando, pero cuando termine ese paréntesis, pues lamentablemente creo que vamos a vernos abocados a un precipicio y no creo que vaya a tener mucho éxito o mucha implantación, porque va a dar muchas más quebraderos de cabeza que tener a la gente trabajando en su sitio, en su mesa y en sus edificios. Por otro lado, pues oye, todo lo que son negocios, o sea, imaginaos todo lo que son el negocio inmobiliario, edificios, la cafetería de abajo donde se baja a tomar un café, vamos, todo lo que tiene que ver con lo que es el trabajo presencial, pues me imagino que estarán de enhorabuena porque dirán, bueno, pues volveremos otra vez a trabajar en nuestra oficina, con nuestro despacho o no despacho, con el Open, pero es desde luego de primera vista. A lo mejor me estoy equivocando, me estoy anticipando, estoy siendo muy negativo, pero yo creo que por ahí no tenían que haber ido las cosas. Pero bueno, dentro de lo malo, porque el principio de los protocolos sean mucho más complicados, pues bueno, es algo que es relativamente asumible. Y insisto, y perdonad que no sea políticamente correcto,
pero yo creo que estoy aquí para decir lo que opino, no para hacer discursos de otro tipo. Sin duda alguna, la reflexión directa que te agradecemos del director de Global y presidente también de Adirrelat. Bueno, en el chat, 2 cuestiones y estamos en la recta final, dejando al final también algunas cuestiones para Aenor y DKV y OPHNR. Pregunta Consuelo Rodríguez Hervás si la mala comunicación en nuestro país de la pandemia ha creado miedo infundado y también si se está bloqueando a los trabajadores y a los empresarios. Me imagino que esto último en relación al Real Decreto de teletrabajo. Has dicho algo, pero por si quieres reflexionar sobre este tema. Sí, no, yo creo que estoy muy de acuerdo con lo que dice, con lo que pregunta Consuelo. Efectivamente, o sea, yo creo que hay que no la mala comunicación. El problema es que tú te pones a ver el telediario y el 90%, y lo sabéis todos, es pandemia por aquí, pandemia por allá, que yo entiendo, lógicamente, que se tiene que informar de todos estos temas, pero desde luego hay una histeria generalizada y un miedo atroz, y hay una serie de protocolos que, siguiéndolos a rajatabla, sinceramente creo que es muy difícil, hombre, no imposible, pero es muy difícil que se contagie. Claro, si nos vamos por ahí a un botellón, y yo tampoco quiero demonizar a los pobres jóvenes que tienen que salir, pero claro, si nos vamos 40 a un botellón y se nos va de las manos, pues evidentemente es mucho más probable que ahí te puedas contagiar que yendo a tu oficina con la distancia, con los turnos, con la flexibilidad, etcétera, etcétera. Y el tema del teletrabajo, como decía Consuelo, pues ahora mismo con el Real Decreto Ley, pues no ha venido a facilitarnos. Insisto, hay una ventanita que te deja claro que mientras que tenga que ser una medida como consecuencia de evitar contagios, pues hay como una especie más de manga ancha. Lo que te viene a decir es que no te aplica la norma. Es verdad que tienes que dar los medios, las herramientas y los consumibles y el mantenimiento, pero que eso ya lo estábamos haciendo. O sea, pues el que tenía un portátil se lo ha llevado a su casa, el que tenía un ordenador fijo de estos grandes, una torre, se lo ha llevado también a su casa, se ha llevado incluso las sillas, la gente, la pantalla, para que efectivamente pudiera ser mucho más cómodo. Pero luego, por otro lado, dejaba ahí como decía al principio, antes de empezar, ha dejado una frasecilla donde el tema de los gastos se queda en el aire del diálogo con los sindicatos, y eso, pues bueno, dependiendo. Nosotros tenemos una muy buena relación e interlocución con todos nuestros sindicatos, pero estoy convencido de que no todas las organizaciones van a ser así, y eso va a generar una serie de crispaciones y de problemas y de estrés que yo creo que no venían a cuento ahora, pero bueno, insisto, en mi opinión particular, y probablemente pues con la ayuda de unos y con la ayuda de otros lo sobrellevaremos. En el chat también hacen un comentario generalizado de que se está, tanto en teletrabajo como en general, se está ayudando poco a los empresarios y por lo tanto va a redundar también en los empleados, ¿no? Y yo diría, si me permiten, en los clientes también en general. Bueno, Soledad, José Manuel, José Juan, ¿alguna cuestión ya para ir acabando con esta webinar según la hora prevista? Pues la verdad es que esta webinar ha estado genial. Muchas gracias a todos y sobre todo a ti, Antonio. Tienes mucho que enseñar y a todos nosotros. Yo sí que te haría una pregunta más. El tema de prevención en el teletrabajo, ¿cómo se tendría en cuenta y cómo se podría seguir y ayudar a la salud del trabajador en casa? Porque es más complicado, ¿no?, hacer un seguimiento. Sería a través de la comunicación, de cómo podría llevarse a cabo. Y lo dicho, Fran, hay que invitar más a menudo a Antonio para que nos comente muchas cosas. Pero la próxima, Soledad, creo que es en Palma, ¿no? En directo, ¿no? Totalmente directo. Fantástico. A ver, esto, Soledad, yo creo que se puede hacer. Es verdad que ahora con el nuevo Real Decreto Ley se han apuntado una serie de cuestiones que ya estaban desde mi punto de vista inventadas, y lo estábamos haciendo nosotros. Y hay un tema que no se nos puede ir de la vista, que no hemos comentado. Hemos hablado mucho del tema de la salud emocional, que es verdad, pero la ergonomía a nosotros nos preocupa muchísimo. También. Cuidado con el tema de la ergonomía y todas las patologías que es de sentarse en una silla mal. Es decir, ya nos sentamos regular en la oficina. Sí. Pero ya en casa, como nos pongamos a trabajar, como he visto algunos, pues encima de una tabla de planchar, porque claro, tenía sitio, y en una banqueta, pues imaginaros esos riñones y esas espaldas cómo pueden quedar. Hombre, un día, 2 días, pues no pasa nada.
Entonces, nosotros lo que ya teníamos implantado en los pilotos de teletrabajo que estábamos haciendo es una, aparte de la autoevaluación que decía la norma, ¿no? Con el tema del teletrabajo mientras estamos en pandemia, lo que teníamos era también una auditoría que no era invasiva, donde hay una serie de requisitos que tiene que cumplir el puesto y el trabajador nos envía, lógicamente, una serie de fotografías o un vídeo para que nosotros podamos evaluar que la mesa está en el sitio correcto, que no es de cristal y es de madera. Si era de cristal le decíamos, no, pues tienes que poner un mantel, porque si no, que la pantalla no te da justo detrás la ventana, porque si no eso te incide la luz. Que vale, claro, ya el tema de los looks, a lo mejor, de si la luz tiene que estar aquí o allá, pues ahí no tendríamos que ir físicamente a medirlo, ¿no? Pero bueno, hay una serie de check y con ese check que nosotros tenemos implantado y con la ayuda, lógicamente, del trabajador, y obviamente tiene que hacer una declaración responsable de que eso que nos está diciendo es verdad, porque claro, nosotros ahí ya no podemos ir a su casa. Podríamos ir a su casa, podríamos auditar, pero nos tiene que dar permiso. Y claro, una empresa como esta con 13.000 trabajadores, pues te puedes imaginar que entonces tendría que tener, no sé, pues, una barbaridad de gente por ahí tascandileando y es inviable. Entonces, con ese check que nosotros ya teníamos implantado, se puede perfectamente hacer como si dijéramos el previo, ¿no? La parte previa. Y luego, lo que tampoco te puedes llegar y decir, bueno, yo como ya lo he hecho y él me ha dicho que ya lo va a cumplir, no, hay que hacer auditorías, pues, claro, cada X tiempo, oye, dime que esto está así, dime que esto está así, y sobre todo, muy importante, un buzón. Nosotros en el portal de la intranet, pues una de las cosas que yo ya estoy pensando es un buzón donde ellos, los trabajadores que están en casa, nos puedan escribir y nos digan, oye, me está pasando esto. Es decir, que nos puedan consultar y nosotros les podamos ayudar, porque claro, nosotros no les estamos viendo físicamente y es lo que decías tú de la pérdida del contacto. Es la única manera. Gracias. José Manuel. Bueno, yo, ahondando un poco lo que comentaba ahora Antonio, ¿no? Que tenemos poco conocimiento de la nueva ley de teletrabajo, yo quería expresar que creo que al final la sociedad lleva un camino claro hacia la digitalización y las empresas están invirtiendo muchísimo, hace ya mucho tiempo, en una relación digital con el cliente. Nos hemos acostumbrado todos a relacionarnos con nuestros proveedores digitalmente. No exigimos que haya un puesto físico o alguien que nos atienda físicamente, salvo para algunas cosas, ¿no? Las compañías de salud como la nuestra, ¿no? Que ofrecemos herramientas digitales de comunicación con médicos, de tener la receta digital como tenemos este año. Y esto no empujará a la realidad, estará por encima de la norma y al final esto va a tener que ir donde tiene que ir, ¿no? Y no esperar tanto que papá Estado nos diga el camino que tenemos que seguir. Yo creo que esto va a estar por encima de lo que pueda decir un gobierno, ¿no crees, Antonio? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, yo creo que al final, es decir, yo es que mi opinión, y así lo trasladé en su día, además cuando estuvimos con la anterior titular del Ministerio de Trabajo, se lo pude trasladar a Magdalena directamente. Yo le dije, yo creo que esto tiene que ir más que a través de una regulación, a través de la cultura, que es lo que dices tú, a través de la cultura del resultado frente a la cultura de la presencia física, que la cultura de la presencia física, insisto, sigue siendo necesaria porque además nosotros somos muy españoles y nos gusta rozarnos, ¿no? Ahora no nos podemos rozar, pero nos gusta rozar, y es verdad que eso es así, y en nuestro país tiene que funcionar. Pero es verdad que esto, como dices tú, va a ser algo que se va a tener que implantar, nos guste de una manera o de otra, y probablemente lo tendremos que adaptar con la ayuda de los sindicatos a la realidad de cada una de las compañías. Porque es que no nos queda otra. Y como dices tú, lo que viene por delante, evidentemente, aquí hemos subido 7 escalones del tirón, lo que viene por delante es todo tecnológico y todo digital, ¿no? Entonces, ahí, bueno, pues oye, claro, todo esto al final, insisto yo, y yo es una de las cosas que también estamos trabajando mucho, es el que la empresa cuya cultura esté toda esta situación, como dijéramos, donde haya la flexibilidad, donde esté lo que hemos comentado del tema del cuidado de la salud, pues al final va a ser el atractivo también que va a atraer, vamos, el atractivo o el pegamento o el imán para atraer el mejor talento a las organizaciones, que va a dar lugar a los mejores resultados. Al final si os dais cuenta, es holístico, es un círculo y está todo absolutamente conectado. Entonces, yo hubiera estado más por el tema de ahondar más
en políticas a nivel de cultura de empresa y de ayudar a la empresa también, porque ahora mismo es verdad que estamos con las exoneraciones, etcétera, etcétera, parece que la situación económica pues no acompaña, pero sí de ayudar a las empresas y no cargarles más y complicarles más la existencia. Pero bueno, insisto, estoy convencido, también como somos españoles, no digo echar la ley, echar la trampa, pero ya buscaremos las vías para podernos poner de acuerdo sindicatos y la parte de la empresa y que esto efectivamente siga avanzando, ¿no? Es mi opinión. Muy bien, José Juan, no sé si tienes algo que añadir. Bueno, ahondar un poco en el tema muy interesante que ha comentado. Efectivamente, yo creo que es una situación global la del teletrabajo. Entonces, intentar ponerle algún problema ahora mismo creo que sobrepasa a la misma administración que lo intenta poner. O sea, Antonio ha dicho una frase ahora mismo. Hay que buscar el talento y tenemos mucho. Y además tenemos más donde buscar porque tenemos el teletrabajo. O sea, ya no tengo que circunscribirme solo a mi comunidad autónoma y tal, es que ahora mismo puedo teletrabajar y puedo contratar en Portugal, en otro sitio. Entonces, esto creo que sobrepasa un poco a todo. Estamos entrando en una nueva dinámica empresarial y de cultura. Yo creo que al final es la cultura europea, va a ser el sustrato, ¿no, Antonio?, el que nos ayude en esta innovación. Totalmente. Mira, yo justo en el mes de julio, un buen amigo pues me comenta, oye, fíjate, tal, pues he estado en un proceso de selección, todo telemático y todo a distancia y tal, y he firmado el contrato a distancia también, lo he tenido que firmar ahí con la firma, vamos, poniendo y plasmando una firma para arriba y para abajo y tal, y como me decía, dice, y es alucinante, es decir, es que mi primer día es teletrabajando, porque claro, ahora mismo la situación es una empresa donde en este caso, pues de contact center, donde como hay mucha gente y muy cerca, pues evidentemente han tenido que acudir a fórmulas de soluciones de teletrabajo y yo, en este caso, como director de recursos humanos, empiezo teletrabajando. Voy a conocer a mi equipo vía telemática. Esto es un ejemplo de la vida real. Entonces, obviamente estas soluciones han venido aquí y se van a quedar de una manera o de otra. Y tendremos que ver entre todos, porque tampoco es justo solo criticar, sino que aparte de criticar, pues también hay que dar soluciones. Y entonces ahí yo en lo que sí que doy un voto de confianza es que esas soluciones las vamos a tener que crear nosotros junto con la representación legal de los trabajadores, sindicatos y la representación de la empresa. Nos vamos a tener que sentar, a remangarnos y decirnos, bueno, vale, tenemos aquí la norma, fantástico, y esto en nuestro caso, ¿cómo se come? ¿Cómo lo hacemos? Y adaptar protocolos en cada una de las compañías. Es la única solución que yo veo, pero insisto, también es verdad que no nos podemos, o sea, aunque esto nos sirva de acicate, tampoco no nos puede servir de freno. Creo personalmente que no nos puede servir de freno porque ya no competimos, como dices tú, en nuestra ciudad, ya competimos a nivel global, pero es que nuestro país compite con otros países. Y si nos quedamos atrás, pues España, que no estamos ahora muy bollantes, ¿para qué nos vamos a engañar? Pues nos vamos a quedar atrás de otros países y no es el momento ahora mismo de quedarnos atrás. Así que tendremos que cambiar el chip, abrir la mente y tirar para adelante y solucionarlo, ¿no? O sea, tampoco es, como digo, insisto, no es justo solo criticar, sino que tenemos que dar soluciones. Pues da gusto hablar con Antonio de la Fuente porque hablamos habitualmente de recursos humanos, de relaciones laborales, pero con una visión también muy práctica y real, del día a día, donde tienen que estar, en mi opinión, y lo llevo diciendo hace muchos años, los directores de recursos humanos. Bueno, yo te quiero mandar un abrazo muy fuerte y sobre todo a esas 13.000 personas de Globalia también. Bueno, un poco más, porque esos son los de España. Eso es. Total son casi 16.000. Casi 16.000 a nivel entre nacional e internacional. Yo hago muchas veces un ejercicio, es que cuando tenemos una webinar y sumamos empleados de todas las compañías, bueno, pues prácticamente charlamos en una webinar con muchísimos empleados todos los días a través de sus directores de recursos humanos. Antonio, muchas gracias por estar con nosotros. Antonio de la Fuente, como digo, referencia en recursos humanos que hay que tener en cuenta, especialmente con su experiencia
que está teniendo en Globalia. Gracias también, y aprovecho para saludar a DIRRELAB, a todos los directores de Relaciones Laborales. Y no sé si quieres cerrar antes de que le diga adiós Soledad. Muchísimas gracias desde AENOR. Muchas gracias a todos. Gracias. Ha sido un placer. Y ya sabéis, la próxima en Palma de Mallorca. Gracias. José Manuel, muchas gracias desde DKV. A vosotros. A vosotros. Gracias, José Juan, desde OpenHR. Gracias a vosotros. Pues prácticamente dejo a Antonio de Globalia que dé el mensaje final, si quiere decir alguna cosa, y con eso cerramos la webinar. Pues terminaría como he empezado, hablando, si estamos hablando de salud, que tengamos claro que cuanta más salud tengan nuestros equipos, mejores resultados, aunque solo sea por eso. Es decir, yo creo que hay que hacerlo porque tiene que ser una cuestión de cultura, pero cuanta más salud tengan nuestros equipos, mejores resultados vamos a obtener. Y que tenemos por delante, nos notamos un reto enorme y dificilísimo, y esto, pues oye, al final nos va a hacer crecer, de una manera o de otra nos va a hacer crecer. Así que mucha fuerza, mucho ánimo y mucha ilusión y sobre todo mucho positivismo y posibilismo. Vamos a terminar saliendo y oye, yo espero que sea más antes que tarde. Y muy importante que la gente, pues eso, que se vuelva a animar a subirse a los aviones, que no pasa nada. Los aviones de nuevo es un sitio de lo más recomendable para viajar porque son muy seguros, que se vayan a las playas, que se vayan a los hoteles, porque además te digo una cosa, es que lo necesitamos. Yo creo que necesitamos un poco sacarnos de encima el polvo de la tragedia de la pandemia, que ahí está y que no se puede olvidar, porque evidentemente hay muchas personas que han caído en el camino, pero el mundo del turismo es un referente y es una parte muy importante, como sabemos, de nuestro Producto Interior Bruto. Y eso, que en cuanto que esto pase, nos animemos otra vez, salgamos y volvamos otra vez a recuperar lo que habíamos conseguido antes de que llegara la pandemia. Y muchísimas gracias a vosotros. Gracias, Antonio. Gracias a Globalia como empresa referente del turismo español, y gracias a Antonio de la Fuente como director responsable corporativo de Personas, Cultura y Talento de Globalia. Y a todos ustedes, próximas rutas, nos espera Valladolid, nos espera Coruña, ya pasado el encuentro anual del Foro de Recursos Humanos, que como sabéis tenemos, y os animo virtualmente a que os conectéis, el 30 en Capgemini. Pues desde el Foro de Recursos Humanos, a todos ustedes, con AENOR, con DKV, con OpenHR, muchísimas gracias.